Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Listo. Arrancamos, ¿verdad? María Camila, muy buenas tardes a todos. Somos ICOEF. Este es un espacio donde los consultores, miembros del Instituto Colombiano de la Empresa Familiar y sus invitados compartimos experiencias, casos que queremos resaltar en un ambiente de la intención de llegar a muchas más personas, familias que puedan necesitar estos conceptos. Hoy tenemos una consultora joven con una gran experiencia y entusiasmo, María Camila Ceballos, que nos va a tener un tema absolutamente importante, el poder de la mujer en las empresas familiares. Vas a tener una presentación y después te compartiremos algunas preguntas que ya teníamos, que han surgido en todos estos tiempos y otras que nos podrán colocar en el chat. Así que María Camila, bienvenida a nuestro instituto, como siempre. Muchísimas gracias, doctor Edgar, y muchísimas gracias al ICOEF por extenderme esta invitación. La idea de hoy es que sí, que podamos tener un poco un tema de una presentación inicial, como para que podamos como ponernos en contexto de la temática, pero la idea también es que podamos tener preguntas abiertas y que podamos tener más bien como un conversatorio alrededor de esto. Entonces, bienvenidas todas las preguntas que tengan. Hoy les quiero compartir. Primero les voy a contar un poco sobre mi experiencia. Yo soy abogada, soy especialista en derecho comercial, soy socia fundadora de una firma que se llama Nord Consulting Group. Tengo un máster en Business Coaching y digamos que después de muchos años de desempeñarme en el campo netamente jurídico, más que todo en el ámbito corporativo, desde hace 7 años me dedico exclusivamente a la consultoría de empresas de familia. Entonces, actualmente lidero el área jurídica de nuestra organización y hago consultoría especializada para empresas de familia. En nuestra firma nosotros nos enfocamos en acompañar a las familias desde tres campos principalmente, desde los tres campos que componen las empresas familiares, desde la familia, desde la empresa y desde el patrimonio, con diferentes tipos de servicio, que lo que nos han permitido es ir teniendo como un acercamiento y un contacto con las familias y tener unas relaciones a largo plazo con ellas que nos han permitido empezar a encontrar unas necesidades que no están siendo resueltas desde el área de la consultoría tradicional en empresas de familia, y digamos que uno de esos hallazgos es gran parte de lo que queremos compartirles el día de hoy. Entonces, estos son como algunos datos que me pareció como relevante traer sobre la mesa, y es que en los 7 años que en Norte hemos tenido la oportunidad de trabajar con familias empresarias, siempre digamos que la mirada como consultores ha sido muy sistémica, ¿cierto? Nosotros como consultores de empresas de familia siempre tendemos a mirar el relacionamiento del sistema y cómo un sistema interactúa con otro. Y creo que en la medida en que ha ido pasando el tiempo, hemos empezado a identificar que lógicamente los individuos que componen los sistemas también están empezando a necesitar unos servicios diferenciados, unos servicios especiales, como que hay también un nicho que es bastante interesante, porque en la medida en que nosotros gestionemos al individuo, ¿cierto? En que nosotros podamos trabajar con ese individuo a partir de las limitaciones que tengan, a partir de las dificultades que tengan, muchas veces podemos empezar a alinear el sistema, ¿sí? No desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Entonces, en estos años hemos tenido la oportunidad de trabajar con más de 200 mujeres que han tenido diferentes roles en las empresas familiares. Obviamente, en la medida en que hemos empezado a trabajar cada vez con familias que tienen un impacto mucho más grande a nivel nacional e internacional, pues también asimismo ha sido el impacto en la gestión de los patrimonios de estas familias. Hemos trabajado con más de 180 familias empresarias, y algo que nos parece importante es que en estos años de trabajo uno empieza a tener una cercanía con
las mujeres que hacen parte del sistema de la empresa familiar y empezamos a identificar unos patrones comunes entre ellas. Y esto es gran parte de lo que queríamos conversar con ustedes el día de hoy, porque consideramos que tanto desde el rol como desde los dolores y desde el impacto que tienen las mujeres en el sistema de la empresa familiar, hay una oportunidad para nosotros como consultores de prestar un mejor servicio a estos actores que hacen parte del grupo, que son las mujeres, que hacen parte de la empresa familiar y que desde su rol, pues están teniendo una relevancia bastante interesante y bastante medible en la transición generacional y en la transición empresarial que se está dando, digamos, en este momento en Colombia. Entonces, nosotros creemos que desde los servicios que tradicionalmente en las firmas de consultoría estamos ofreciendo a las familias empresarias, digamos, típicamente los protocolos de familia, los acuerdos de concertación, una mirada desde el gobierno corporativo, tal vez estamos perdiendo de vista que existen otro tipo de necesidades en el sistema de la empresa familiar, más específicamente en el tema de las mujeres, en el tema de los niños, en el tema de digamos, la generación silver, que nos permite a nosotros como consultores diseñar productos muy especializados para estos nichos precisamente, que al final también nos va a permitir que como consultores de empresas de familia tengamos unos mejores resultados, ¿sí? Entonces, eh, para entrar como en materia, digamos que no queríamos dejar pasar esta oportunidad de honrar a Alicia Stilberger. No sé si todos, creería que la mayoría la conocemos. Ella ha sido una mujer maravillosa que lastimosamente falleció pues, el día de hoy. Eh, pero creo que es el momento como ideal para que nosotros podamos honrarla, porque precisamente la temática que traemos hoy sobre la mesa es una de las temáticas que ella más fuertemente había venido trabajando y desarrollando, no solamente desde su experiencia profesional en la consultoría, sino haciendo un aporte académico y desde la investigación, que creo que ahí es donde nos falta también un montón y donde nosotros como consultores tenemos una responsabilidad importante porque nosotros tenemos que hacer mucho más visible la data. Está bien que nosotros tengamos la experiencia, la casuística y que eso se quede como un know-how dentro de nuestras organizaciones, pero nosotros tenemos que compartir esa información. Y yo creo que eso es algo que Alicia, que el IADEF, que el ICOEF precisamente nos ha compartido y es tenemos que tener esa generosidad como consultores de empezar a decir, mire, esto es lo que nosotros hemos encontrado, estos son nuestros hallazgos, esto es lo que nosotros estamos encontrando como parámetros de referencia para que al final toda la comunidad podamos alimentar este tipo de información y podamos avanzar mucho, mucho más. Entonces, creo que el año pasado, con Oscar, mi socio en Nord, tuvimos la oportunidad de viajar al evento que hace el IADF en Argentina y tuvimos la oportunidad de reunirnos con Alicia, que nos regalara su libro y este ha sido, por ejemplo, un libro que pues me gustaría recomendárselos, porque la verdad es que va muy de la mano con la temática que tenemos hoy. Tiene un capítulo especializado en el impacto y el rol de la mujer en las familias empresarias. Y lo más interesante de este capítulo que ella tiene en el libro es que ella trae una relación estadística, ¿sí? Y obviamente esos datos también nos ayudan a nosotros a contextualizarnos, ¿sí? A saber que esto no es una sensación ni una hipótesis de que el rol de la mujer cada vez está siendo más relevante, sino que los datos hablan por sí solos. ¿Sí? Ella trae una comparación estadística entre un estudio que se hizo en 1990 frente a cuál era la percepción y el impacto y la diversidad de género que estaba teniendo las familias empresarias a nivel mundial frente al rol de la mujer y un comparativo de una masa, digamos, de mujeres con las que Alicia estaba trabajando en su momento.
donde repitió esta estadística y pudo hacer un paralelo comparativo de la evolución de 1990 hasta creo que eso fue 2018. Y creo que eso nos da unas luces bastante interesantes de que lo que nosotros como consultores estamos percibiendo en el día a día, en la práctica con nuestras familias, pues realmente es un tema que también se está viendo soportado por la métrica, ¿no? Por las estadísticas. Entonces, no quería como dejar pasar la oportunidad de Edgar, como que le hiciéramos de pronto como una mención a una mujer que ha sido tan relevante en este sentido. Excelente y un ser humano extraordinario además, con una Además, capacidad impresionante. así es, además. Entonces, aquí tengo una pequeña cita que precisamente Alicia nos compartía en su libro y es, en la familia y en el negocio familiar son importantes la buena comunicación, la cooperación, el proceso formativo vocacional a lo largo de toda la vida, tanto si las mujeres deciden permanecer o trabajar en otras compañías, conciliar trabajo y familia, tener claridad en las prioridades personales, disponer de autonomía en la toma de decisiones y de independencia económica, descubrir y potenciar las fortalezas. Mm, Traje esta cita porque creo que resume muy bien cuál ha sido esa lucha interna que la mujer ha tenido a lo largo del tiempo frente a la conciliación de su rol en familia y su rol en empresa, ¿cierto? Em, Creo que este es uno de los puntos que más ha generado dilaciones o que ha presentado más barrera de entrada, bueno, entre otras, pero para que la mujer por decisión propia pertenezca a un ritmo corporativo o a tener un rol corporativo, un rol dentro de la empresa familiar que sea muy dinámico, muy constante, pero creo que también nosotros desde nuestra experticia como consultores podemos acompañar a que estos equilibrios se den en las mujeres empresarias, porque en la medida en que empezamos a darnos cuenta de lo importante que es su rol, de cómo empiezan a tener unas habilidades blandas, empezamos a tener habilidades blandas que son más conciliadoras, que logran tener unos equipos de alto rendimiento bastante conectados con el éxito porque las mujeres hacen un seguimiento bastante importante a las actividades, a los parámetros, son buenas líderes, son más empáticas. En la medida en que uno empieza a decir, ok, todas estas características de las mujeres sí están teniendo un resultado bastante importante en el sistema de la empresa familiar o de la familia empresaria, pues ahí con mayor razón uno dice, ok, como consultores tenemos que ayudar a que estas barreras de entrada para las mujeres, que es como, por ejemplo, no lograr encontrar esos equilibrios entre su vida profesional y su vida familiar, pues se concilien, ¿no? Y ahí es donde nosotros empezamos a crear herramientas y a crear estrategias, a crearles espacios especializados para que esto se logre. ¿Cómo empezamos nosotros en Nord a tener como esta inquietud de qué más podíamos hacer con las mujeres o por qué podíamos tener de pronto algunos servicios especializados para las mujeres? Y fue porque en los últimos 7 años, nosotros siempre cuando vamos a empezar un trabajo con una familia, pues arrancamos por una etapa de entrevistas y en el inicio, mi socio y yo, que es Oscar Danilo García, nosotros tratábamos de como indistintamente distribuirnos las entrevistas eh, de fundadores, independientemente de pues como cuál fuera el rol, nosotros íbamos abarcando las entrevistas, pues igual con nuestro equipo. Y después nos fuimos dando cuenta que en la medida en que las entrevistas de las mujeres las tenía yo, estas entrevistas eran unas entrevistas que generaban una mayor apertura. Entonces nosotros empezamos a cuestionarnos, ok, esto realmente es por qué está pasando, hay un tema de conexión de género, y efectivamente empezamos a darnos cuenta que las mujeres cuando tenían este espacio de poder conversar tranquilamente, sin ser juzgadas, en un marco de confidencialidad, en un espacio seguro que nosotros les proporcionábamos, ellas tenían una apertura emocional muy grande. Entonces, esas entrevistas que hemos ido como recopilando en los últimos años, empezaron a ser una fuente de conocimiento de qué es lo que necesita la mujer, qué es lo que le duele, por qué está preocupada, cuáles son sus motivaciones. Y en el momento en que hace 2 años me hice madre, tuve a mi bebé, yo empecé como
dije, pucha, tuve como un flashback de todas estas horas de conversación que había tenido con estas mujeres y dije, claro, o sea, ya las entiendo, estoy entendiendo perfectamente todas estas cuestionamientos que ellas se hacían, la culpa que ellas sentían, esas indecisiones complejas que uno vive desde la maternidad. eh, y un día dije, voy a sentarme a leerme las entrevistas otra vez. Desde el 2018 saqué mi iPad, cogí familia por familia, todas las mujeres, hice una lectura y empecé a extraer citas que ellas me hubieran compartido, o sea, testimonios que me habían compartido en esas entrevistas, y empecé a encontrar empezamos con el equipo a encontrar unos patrones mm, muy claros, ¿sí? De roles de estas mujeres. Entonces, aquí traje algunas frases que me parecieron como poderosas o que nos inspiraron a empezar a trabajar mucho más de cerca con las mujeres empresarias de nuestras familias y se las quería como compartir como para que entiendan un poco como esa mirada de ellas como sí, individual. Entonces, por ejemplo, me decían, fui gerente por muchos años. Esto me hizo descuidar la crianza de mi hijo. Con mi hijo fue muy difícil porque no fui una mamá presente y yo me responsabilizo. Esta es una mamá que tiene un hijo, tiene tres hijos, pero cuando llegó su tercer hijo, ella tuvo que tomar las riendas de una de las compañías porque tuvieron una crisis a nivel familiar. Su esposo se dedicó a una de las empresas y ella entró a la otra empresa. Durante su maternidad de los primeros dos hijos, ella había tenido la oportunidad de estar dedicada 100% a sus hijos mayores. Su hijo menor tiene unos problemas de adicción a las drogas y ella hoy en día se culpa y se responsabiliza por haber estado más presente en el trabajo que en la casa con su tercer hijo. Y esta es una culpa que ella arrastra a través de los años. Ella ha tenido psicólogos, terapeutas, coaching, ha tenido de todo donde le han dicho, venga, esto no es un tema de responsabilidad solamente suya, usted estaba haciendo lo que debía, o sea, hay un montón de argumentos que ella conoce, o sea, ella es consciente, pero ella no ha logrado eliminar esa culpa. Y este es un patrón que también empecé a encontrar reiterado, esa culpa de o soy madre o soy empresaria, ¿sí? Pareciera que uno no pudiera estar en un término medio porque algo no vas a hacer bien, ¿sí? Pareciera que no vas a poder cumplir al 100 con alguno de los dos roles. Tengo otro caso y es este, después de años de ser indispensable para la empresa, mis hijos me han hecho sentir que ya no hay un lugar para mí. Llegó mi etapa de retiro. ¿Cuál va a ser mi rol? Ahora me la paso tratando de sentirme ocupada y más que ocupada, útil. Este es otro caso que yo creo que ustedes lo leen y dicen, hemos tenido miles, ¿cierto? Y estas son las fundadoras o las mujeres que estuvieron por mucho tiempo acompañando la dirección del modelo de negocio o teniendo un rol relevante dentro del modelo de negocio. Y cuando llegan a su etapa de retiro dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? ¿Cuál es mi plan de retiro? ¿Ahora dónde me ubico? ¿Cuál es mi rol? ¿Cierto? Y empiezan todo el tiempo como en esta búsqueda de déjenme participar un poquito, pero es que esta es mi empresa, yo ayudé a construirla y empiezan a sentirse cada vez menos relevantes en la toma de decisiones y esto emocionalmente pasa factura, ¿sí? Esta es una mujer precisamente que ella me decía, María Camila, yo trabajé 40 años hombro a hombro con mi esposo en esta organización, yo saqué adelante esta organización y en la pandemia, como ella tenía más de 60 años, sus hijos le dijeron, mamá, quédate en la casa por todo el tema de salud, etc., por los riesgos. Y cuando un día la llama su hija, que actualmente es la gerente, fue con quien hicieron el relevo generacional en la gerencia, la llama y le dice, mamá, necesito que por favor mañana vengas a la empresa y recojas tus cosas porque necesito ubicar algunos empleados y voy a usar tu oficina. Ella me dice, María Camila, yo entré a mi empresa después de 40 años y me recibieron con una caja, como en las películas, cuando despiden a la gente que le pasan su mata y sus cositas y le recogieron todo y le pasaron una caja de cartón. Ella me dice, yo estuve de psicólogo por ahí 8 meses como por el mensaje simbólico que yo recibí, mi vida en una caja, y a ella eso la destruyó. Claro, cuando yo me reuní con su hija, la gerente, su hija me decía,
pero mi mamá es una exagerada, María Camila, o sea, esta es nuestra empresa, necesitamos espacio, pero mi mamá sabe que ella puede venir cuando quiera, es que esta es su empresa, ella se puede sentar en mi oficina, yo me quito y que ella coja el puesto de la gerencia, eso no es relevante. Yo le decía, yo te entiendo, pero ¿cuál es el mensaje que tu mamá recibió? ¿Sí? Entonces, son temas que lógicamente uno no alcanza a dimensionar, pero en la medida en que uno se sienta con estas mujeres, uno dice, claro, yo entiendo cuáles son todas esas situaciones que ellas han vivido y por qué han ido quedando como un montón de dolores acumulados, falta de reconocimiento, etcétera, que en la medida en que uno los encuentra y se los gestiona, eso alivia también el estado emocional del gran sistema, del sistema de la familia empresaria. ¿Sí? Como que va bajando un poco esa carga emocional que se ha venido gestando a través de los años. Y así digamos que tenemos múltiples narrativas por parte de ellas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo una y es, siempre hemos sido un buen equipo, ella dice él, que es su esposo, con contactos, con la habilidad comercial y la visión del negocio, pero desordenado. Yo muy organizada, metódica, pendiente de las finanzas, me siento cómoda a la sombra. Entonces, este testimonio me da paso perfectamente a que hablemos de este siguiente punto y es lo que queremos conversar con todos ustedes el día de hoy es cuáles son esos roles que después de sentarnos a leer esas entrevistas y a ver qué era lo que hacía como común a todas estas mujeres, cómo podemos identificar cuáles son los roles más comunes, más típicos que se están llevando a cabo en este momento las mujeres en las empresas de familia, cuál es el impacto de esas mujeres hoy en día y finalmente cómo nosotros desde nuestro rol de consultoría podemos empezar a apoyar con herramientas y estrategias para que estas mujeres logren encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional, ¿sí? Pero no solamente por ayudarlas a ellas, sino porque ya también empezamos a tener una data que nos demuestra que tener a esas mujeres vinculadas a la empresa está siendo eficiente, rentable, que está ayudando al crecimiento de los negocios, que está alineando equipos. Entonces también es una decisión estratégica para la familia, ¿sí? No es solamente vamos a que las mujeres se sientan bien ellas con ellas mismas, no, eso también es una decisión estratégica a nivel familiar. Entonces, lo primero es contarles esos tres roles que nosotros logramos identificar cuando hicimos el barrido de esas 180 familias que hemos impactado, de esas 200 mujeres que hemos tenido la oportunidad de entrevistar, y dijimos, hay tres roles que sentimos que están muy marcados, independientemente de la generación donde encontremos a la mujer, no importa si es hija, no importa si es hermana, no importa si es madre, eh, hay unos roles muy similares que hemos empezado como a identificar. Entonces, el primero de ellos es la mujer coequipera. ¿Quién es la mujer coequipera? La mujer coequipera es una mujer que ha acompañado la gestión empresarial, ¿sí? Es una mujer que no solamente tiene un rol en la familia, sino que ha acompañado el crecimiento de la organización con cargos muy operativos en su inicio y muy probablemente mucho más gerenciales en los últimos años de su gestión. Pero es una mujer que acompaña por lo general desde la sombra, ¿sí? Es decir, esta mujer no es la que sale en las revistas, ni la que sale en el premio a la empresa, siempre es su esposo, siempre es su padre, siempre es su hermano, pero es una mujer que se siente muy cómoda con este rol, ¿sí? Es una mujer que ha acompañado el éxito desde su aporte por lo general de control. Entonces, lo que nosotros identificamos es que muchísimas mujeres nos dicen, miren, mi esposo o mi hermano o mi papá es un genio a nivel comercial, es una persona que tiene un carisma, un tema de atracción de los negocios muy fuerte, pero precisamente es desordenado, es poco estructurado y obviamente cuando ya miramos una empresa familiar que después de muchos años tiene toda una estructura y tiene toda un área que ayuda a darle orden a ese emprendedor aguerrido, pues no hay inconveniente, pero ellas desde sus inicios, cuando fueron fundadores, ella era la que le hacía el contrapeso a ese fundador
arriesgado, ¿sí? Era la que le decía, midámonos, espérese, venga, venga, yo administro, hacía los pagos, cuidaba como un poco el clima organizacional, es quien los empleados por lo general cuando los entrevistamos nos dicen, ella es el alma de la compañía, ella es la que siempre nos ha cuidado, y eso es como algo que se repite constantemente en este tipo de perfil. Ella acompaña desde el back, apoya las funciones administrativas, ella toma decisiones, pero de una manera muy consultiva. Es decir, ella no parece que fuera quien tomara las decisiones, pero al final un poco es como el poder detrás del poder. Uno sabe que los empleados siempre han sabido que si no pueden llegar directamente al fundador o a quien sea quien está haciendo el rol de liderazgo, van donde esta mujer y ella al final puede lograr interceder o influenciar o influir en las decisiones que se están tomando. Es también clave en la relación familiar, obviamente, y están muy abiertas por lo general a transicionar su rol. Lo que pasa es que hay que estructurarles un plan, pero ellas saben que se quieren retirar. Esto es algo que, digamos, nosotros hemos encontrado y como les digo, esto es un tema muy de casuística, esto es un tema de lo que nosotros hemos encontrado en nuestra experiencia como firma, y es que estas mujeres tienen claro que ellas quieren retirarse. Lo que ellas nos dicen es, cómo retiro a mi esposo, cómo retiro a mi hermano, esa transición generacional, ellas quieren hacerla siempre como en equipo, como venga, yo quiero que los dos vayamos cediendo el rol y que nos podamos dedicar a otro tipo de cosas. Entonces, con ellas es fácil llevar a cabo planes de transición. Pero hay que acompañar en qué, a qué se van a dedicar después o dónde se van a ubicar después de que hagan esta transición. ¿Qué las motiva a ellas? A ellas las motiva ser tenidas en cuenta para la toma de decisiones, las motiva generar bienestar en el ambiente familiar. Ellas todo el tiempo están conciliando en la casa y están conciliando en la empresa, están conciliando cuando los hijos llegan a trabajar en la empresa o cuando los hijos se suman a toma de decisiones en cualquiera de los órganos a los que ellos se vinculen, ellas están como manteniendo este equilibrio entre familia, empresa. Han acompañado el crecimiento del modelo de negocio y este ha sido un aporte por el cual ellas se sienten orgullosas, entonces esto también las motiva. Y son unas cuidadoras del patrimonio, porque como les digo, por lo general son las que están atajando el riesgo, ¿sí? ¿A qué le temen? ¿Cuáles son como sus principales miedos? No haber sido reconocida en el ejercicio de su labor. Entonces ellas por lo general me dicen, yo me sentí cómoda en la sombra, pero hoy en día me gustaría que alguien me dijera como, chévere, gracias, ¿sí? Gracias por tu rol, fuiste relevante, pero por lo general, como siempre han estado muy en la sombra, no brillan mucho como desde ese campo profesional. Y digamos que es una labor, que fue una labor bastante intensiva, pero es una labor muy poco reconocida. ¿Qué más temen? Ser excluidas, porque ellas se han ganado a pulso su participación en la toma de decisiones porque han estado constantes en la familia empresaria. Y cuando salen del sistema empresa, muchas veces dicen, ¿qué tal que ya no me tengan en cuenta? Claro, antes me tenían que tener en cuenta porque yo estaba ahí, porque yo tenía las riendas del rol empresarial, pero ahora que ya no estoy, empiezo a sentirme poco relevante, ya veo que ya no me llaman para las reuniones, ¿sí? Porque eso, obviamente a veces no tienen los espacios diseñados para esta toma de decisiones formales y no se hace la transición de ellas a un rol más consultivo. Temen que se mezclen los problemas familiares y empresariales, porque como ellas llevan años haciendo esta triangulación de evitar que haya conflictos entre padres e hijos, etcétera, uno de sus mayores temores, por ejemplo, para el retiro de su rol empresarial es que empiecen a presentarse esos roces entre los diferentes miembros de la familia que pertenecen al sistema empresa. Y otro miedo es desconocer el futuro de su, digamos, de su rol al momento del retiro. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Yo a qué me voy a dedicar? Luego tenemos otro arquetipo u otra tipología que hemos encontrado muy común en estas mujeres y es el rol de la mujer transmisora. ¿A quiénes denominamos nosotros las mujeres transmisoras? Es decir, esas mujeres que tienen un rol desde la familia. Ellas no se han vinculado, nunca han tenido un rol activo, ni en toma de decisiones, ni en rol operativo, ni de direccionamiento dentro de la empresa. Pero obviamente su rol es un rol que tiene un impacto muy fuerte a nivel de familia, porque ellas son
las transmisoras de la cultura familiar, de las creencias y de los valores, porque por lo general ese es el rol más importante que tienen ellas, digamos, como madres de las siguientes generaciones. Ellas son las que se centran en mantener las relaciones familiares cohesionadas. Ellas ejercen una influencia en la toma de decisiones empresariales, así no estén vinculadas a la empresa, porque son quienes tienen esta conversación de almohada, por lo general con los fundadores o con sus hijos en la intimidad, y a veces hacen unas recomendaciones o a veces tienen una influencia que no es muy notoria o que no se logra percibir, y que muchas veces si uno como consultor no logra entender el impacto que ellas están teniendo, así no se vea que ellas estén sentadas en la junta o que estén tomando unas decisiones formales, ellas tienen una influencia muy grande desde su rol familiar. Entonces también es importante siempre nosotros tener en cuenta hasta dónde ellas están participando y dónde podríamos encontrar unos espacios para que realmente puedan hacer una toma de decisiones mucho más efectiva y notoria, ¿sí? Que no tenga que ser como de almohada. Ellas obviamente son las encargadas de transmitir los principios y valores dentro de la empresa familiar. Creo que ese sí es uno de los aportes más claros que hemos visto a lo largo de las diferentes estadísticas y estudios que se han hecho, y es esa función que tienen las mujeres de mantener cohesionada la familia, de ser el punto de encuentro. Cada vez que llegamos a una familia y nos dice, es que mi madre murió y desde que mi madre murió, la familia ya no tiene un punto de encuentro, ya no tenemos los mismos espacios que teníamos antes. Entonces ahí empezamos a identificar que estas transiciones del rol de estas mujeres, pues si bien no son a nivel operativo o organizacional, sí son a nivel familiar. Tenemos que hacer la migración de este rol en el sistema familia. Ellas son las que modelan muchas veces las actitudes de los sucesores. Tienen una influencia muy grande, obviamente, en sus hijos. Son encargadas de armonizar y conciliar las relaciones familiares y muchas veces canalizan situaciones que son empresariales o familiares a través de ellas, haciendo conciliación entre partes. Ellas, ¿qué quieren? Quieren ser reconocidas y escuchadas. Ellas sí que tienen este dolor. O sea, este dolor es mucho más grande en la mujer que no tiene un rol activo en la empresa. Porque muchas veces en la empresa familiar ocurre que la base relacional está muy enfocada en el rol que tienen los diferentes actores en la empresa. Es decir, la empresa es lo que nos genera vínculos comunes a la familia. A veces ya no es tanto ni siquiera la misma relación familiar, sino que tenemos la oportunidad de estar hablando de negocios, que tenemos la oportunidad de estar hablando de los inconvenientes que tenemos en la familia. Entonces, aquellos miembros de la familia que no tienen un rol activo en la empresa muchas veces se sienten aislados de este tipo de relaciones que van derivadas muy del tema empresarial. Entonces, este es uno de sus miedos más grandes, que a ellas no se les tenga en cuenta para toma de decisiones de carácter familiar y de carácter patrimonial. También ellas que quieren tener voz en la toma de decisiones. Ellas me dicen, María Camila, sí, yo no trabajo en la empresa, pero yo entiendo lo que está pasando, yo soy profesional, yo puedo tener una discusión al respecto. A mí me gustaría que me tuvieran en cuenta para tomas de decisiones frente también a mi propio patrimonio. ¿Qué más las motiva a ellas? Evitar conflictos. ¿A qué le temen? No poder precisamente solucionar esos conflictos, que sus aportes sean ignorados, que se vaya perdiendo la comunicación, los valores y principios en la empresa familiar o en la familia, eh, que se desconozca el tema de la sucesión familiar, que no se haga bien hecho el tema del relevo generacional, o que, por ejemplo, se vea afectado el bienestar de su familia por el retiro de los líderes de la organización. Y finalmente tenemos el rol de la mujer líder. Hemos hablado ya de dos roles: la mujer coequipera, la mujer transmisora y finalmente la mujer líder, que la mujer líder también puede estar en cualquier generación, es decir, puede ser una fundadora, que cada vez vemos mucho más empresas que son fundadas y dirigidas desde el momento cero por mujeres, pero también pueden ser sucesoras, ¿sí? Es decir, la mujer líder puede ser quien recibe el relevo, quien recibe la posta. ¿Y qué características tienen estas mujeres líderes? Tienen un rol que está en el front de la empresa, ¿sí? Algunas de ellas direccionando la organización, otras desde los órganos ya mucho más
direccionamiento desde las juntas o tienen un rol en el consejo, etcétera, están muy alineadas al tema ya de cumplimiento de objetivos empresariales, por lo general están ávidas de desarrollo de nuevas líneas de negocio, se vuelven unos ejemplos a seguir no solamente en su familia, sino en la comunidad. Por lo general, hemos visto que estas mujeres que están desarrollando roles de liderazgo en las empresas de familia se empiezan a volver referentes de otras mujeres empresarias, están receptivas a la sucesión y tienen un carácter bastante fuerte, bastante marcado, porque obviamente lo que ellas manifiestan es que tienen que verse un poco fuertes para poder entrar a ganarse estos roles de un poco de dominancia en toma de decisiones a nivel empresarial. ¿Qué las motiva a ellas? Disfrutar de los resultados de sus años de trabajo. Digamos que ellas son ya personas que empiezan a decir, a mí me importa mi desarrollo profesional muy fuertemente y es una de las cosas que más digamos, apalanco en mi vida y es cuál va a ser mi carrera profesional, cuál es mi desarrollo, cómo voy a ir creciendo laboralmente, sentir que tiene el reconocimiento de su trayectoria de liderazgo. Para ellas es muy importante sentir como que su sistema las apoya, que organizacionalmente son reconocidas y son valoradas. También les interesa mantener el bienestar patrimonial y familiar. Lógicamente, todo el tiempo están velando porque haya un equilibrio en general entre los tres sistemas y quieren experimentar ese crecimiento empresarial. Son mujeres que tienen altas ambiciones en temas de desarrollo profesional. ¿A qué le temen? A no tener equilibrio entre su vida personal, familiar y laboral. Este es el más común miedo en todas estas mujeres que tienen un rol relevante en el desarrollo, en su desarrollo profesional, y es cómo voy a hacer para equilibrar todos mis roles, ¿sí? ¿En qué espacios me voy a desempeñar o cómo voy a hacer para poder matizar unos y otros y poder ser exitosa en todos los ámbitos? Le temen en volverse irrelevantes al momento de entregar el mando, lógicamente, porque han sido mujeres que han luchado los espacios que hoy en día tienen, entonces temen perder ese espacio en el momento en que suelten el control, precisamente no ser tomadas en cuenta al momento de su retiro. Otro temor muy común es no gozar de un bienestar en el momento del retiro. Entonces son mujeres que todo el tiempo en la consultoría te están diciendo, si yo me voy a retirar, ¿cómo se van a mantener mis condiciones? ¿A mí quién me va a proteger? Yo quiero empezar a ceder, quiero empezar a alegar, pero tampoco quiero perder el control. Eh, Temen experimentar la destrucción de su legado porque lógicamente son mujeres que ya han desarrollado el modelo empresarial y entonces temen que su retiro ponga en riesgo el desarrollo del negocio. Y también tienen un temor frente al desconocimiento de si las nuevas generaciones estarán preparadas para continuar, obviamente, con el modelo de negocio. Obviamente, el tema de la sucesión o de la profesionalización es un tema que las inquieta bastante. ¿Qué es lo que nosotros creemos que hay que identificar de estos roles? O sea, ¿para qué me sirve categorizar los roles de las mujeres desde nuestro rol de consultores? En que nosotros creemos que hay unas fórmulas de éxito que se derivan de estos tres roles. Creemos que la mujer coequipera como fórmula de éxito que tiene, que ha logrado el equilibrio entre el visionario y el estructurador, ¿sí? Y creemos que si nosotros entendemos eso, más allá de que sea mujer, más allá, simplemente es que eso fue una fórmula de éxito para ese modelo de negocio. O sea, cuando nosotros nos extraemos y decimos, pues pucha, ¿qué ha hecho que esta familia empresaria sea exitosa durante tantos años y que haya logrado pasar por tantas situaciones de crisis? Cuando encontramos el rol de la mujer coequipera, esta ha sido una de las fórmulas de éxito, porque ha equilibrado entre el rol que sale y visiona y sueña y ambiciona, y ha sido como ese ente de control, ese polo a tierra. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que entender como consultores? Esa fórmula de éxito no se puede perder al momento de retiro de la mujer. Nosotros tenemos que volver replicable esa fórmula de éxito en la cultura de la organización, ¿cierto? Entonces, ¿yo ahí qué tengo que hacer? Tengo que decir, al momento del retiro, yo no solamente tengo que
encontrar una persona que reciba el cargo. Es decir, ella era la directora administrativa y financiera de la organización. No se trata de encontrar un director administrativo y financiero. Obviamente esa profesionalización se puede lograr con el mejor headhunter, ¿sí? Pero ahí yo lo que tengo que entender es cuál era ese rol más allá que ella hacía, ella cómo complementaba ese visionario. Y ahí es donde yo organizacionalmente tengo que entender que esa es la fórmula de éxito que tengo que replicar porque el sistema está acostumbrado a eso peso y contrapeso, ¿sí? Como a ese rol de tira y afloje. Entonces, si la cultura organizacional está muy acostumbrada a vivir ese sistema de codirección, pues así mismo yo tengo que empezar a pensar cómo voy a hacer una profesionalización más exitosa, ¿sí? ¿Qué encontramos en el caso de la mujer transmisora? Que en caso de que ella falte, nosotros tenemos que ver cómo vamos a mantener la cohesión y la transmisión de los valores en su ausencia. No podemos empezar a caer en ese juego de, es que como ella ya no está, la familia está dividida, es que ella era el eje, es que ella era el centro de conexión. Claro, eso es natural que pase. Pero entonces nosotros, ¿qué tenemos que empezar a buscar? Nosotros tenemos que empezar a buscar líderes también a nivel familia que me permitan hacer este relevo de rol a nivel familiar, de cohesión y de estructuración de principios y valores familiares. Nosotros ahí ya, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces estas mujeres pueden estar ubicados de pronto en temas más de consejo de familias, pueden estar direccionando la asamblea familiar o cuando ellas no estén el rol que tiene el consejo, la asamblea familiar, dependiendo del tipo pues, de empresa y en el momento de la familia empresaria en que nos encontremos, cómo podemos entregarle esta función de ser la encargada de la cohesión familiar a uno de estos órganos familiares, ¿sí? Pero lo que no se nos puede perder de vista es que simplemente, como no tenía un rol empresarial, entonces no hay que hacer ningún relevo. Esto no es cierto. Ella tenía un rol fundamental dentro del sistema de la empresa familiar. Y eso como consultores nosotros lo tenemos que entender y tenemos que empezar también a hacer planes al respecto. Tenemos que ayudar a la familia a ser consciente de esto, ¿sí? Y finalmente, la mujer líder, ¿qué creemos que es esa capacidad replicable en el momento en que ella no esté? Porque tenemos que lograr ese impacto dentro del sistema organizacional y es cómo encontrar cuál era el perfil y cuál era ese diferenciador que ella tenía o ese estilo de liderazgo que ella tenía dentro de la organización y que al momento en que nosotros vayamos a profesionalizar ese cargo, independientemente de si sea en la dirección o si sea, como les decía, en un tema mucho más consultivo o de direccionamiento en algún órgano de gobierno, cómo podemos hacer una profesionalización, pero que vaya muy amarrado a ese estilo de liderazgo o a esa cultura que ella le había impregnado o a ese sello que le había impregnado a la organización. Entonces, ¿cómo profesionalizamos y adaptamos el sistema ante este relevo en ese estilo de liderazgo? Entonces, ahí es donde nosotros creemos que hay cierta importancia en la categorización, o al menos a nosotros en nuestra firma nos ha servido entender esta categorización de los roles porque nos permite estar muy alerta, como de pilas. El tema de la transición o del relevo no solamente se tiene que estar enfocado en el sistema empresa. Hay otros roles que también son bastante relevantes y que nosotros tenemos que estar muy pendientes para poder acompañar a las familias empresarias en el momento de relevo, pues acompañarlos con un plan al respecto. Y finalmente, digamos ya para cerrar, para que nos quedemos solamente pues como en la conversación con el doctor Edgar, es acompañarlos desde nuestro rol como consultores en encontrar eso que se manifiesta de manera recurrente y es cómo encontramos un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, ¿cierto? Digamos que esta es una fórmula que todavía no les podemos dar a detalle porque precisamente estamos en una análisis de la data que tenemos como firma para empezar a encontrar herramientas mucho más especializadas que nos permitan resolver este gran interrogante que nos ponen sobre la mesa constantemente estas mujeres. Pero sí nosotros creemos que hay digamos, para las coequiperas nosotros podemos entender cuáles son sus funciones operativas o de dirección y hacer unos procesos mucho más asertivos en la profesionalización, al igual que en las líderes y en las transmisoras, ver cómo podemos
lograr un equilibrio entre su rol familiar y su rol en la toma de decisiones, por ejemplo, participando en algún órgano de gobierno. Nosotros lo que creemos es que eh, en la medida en que como consultores empecemos a hacer un análisis más profundo de esta data que hemos ido recolectando a lo largo de nuestra trayectoria, vamos a poder sacar algunas conclusiones que nos van a permitir también empezar a prestar unos servicios mucho más enfocados a estos nichos específicos que tienen necesidades específicas y que de pronto uno las pasa por alto por tener esta concentración es sistémica. Nosotros actualmente hemos tenido la oportunidad de desarrollar programas y servicios especializados para trabajar con mujeres que tienen algún tipo de rol dentro de la empresa familiar. Cualquier tipo de rol, pueden ser transmisoras, pueden ser líderes o pueden ser coequiperas. Y estamos desarrollando diferentes programas. Tenemos retiros especializados en mujeres, trajimos una metodología de Brasil con unas profesionales, unas consultoras que conocimos precisamente con el IADF el año pasado, espectaculares, para hacer un programa de mujeres fundadoras donde trabajamos con metodologías de historia compartida, a partir de narrativas y de historias comunes que permitan hacer sanaciones a través de procesos biográficos. Entonces, ha sido realmente un camino muy interesante para nosotros, muy satisfactorio y que además es un ejercicio que es muy agradecido por parte, digamos, de este nicho. O sea, las mujeres se sienten muy agradecidas de sentir este acompañamiento y creo que eso genera una conexión entre ellas y nosotros como consultores que también nos permite asegurar unas relaciones a largo plazo con estas familias. Esto era como lo que quería Oh, compartirles el día de hoy, doctor. si quieres quitar la presentación, María Camila, por Sí, favor. señor. Claro que sí, permítame. Qué magnífica presentación, qué estructurada, qué bien analizada. La verdad es que estoy absolutamente encantado de lo que escuché y te felicito. Además Muchas por la generosidad. Los conozco a ustedes desde hace muchos años y por eso me siento tan contento de lo que veo. Eh, y un rol ahí que quisiera compartir y pedirte una opinión adicional es el de la transmisora. Creo que siendo el menos reconocido en nuestra experiencia, es que en quienes se basa la posibilidad de que una empresa familiar pueda seguirlo siendo de generación a generación. Podemos conseguir coequiperos en una organización, tal. podemos conseguir líderes en una organización, aún de género, pero si una familia no cuenta con ese ser que a veces de forma imperceptiva forma a los hijos para honrar la experiencia y para que el sueño de ese padre también sea su sueño y no su pesadilla, no nos funciona una empresa familiar. ¿Compartes esa misma apreciación? Totalmente, totalmente, doctor Edgar. Tenemos un caso en específico en el que teníamos una transición generacional aparentemente exitosa. Un padre había sucedido a su hijo, ya había entregado, digamos, el rol principal dentro del grupo empresarial y en el momento en que fallece la madre, que no tenía absolutamente ninguna injerencia en los temas empresariales, la sucesión falló y nos tocó devolvernos y hubo que hacer todo un reproceso y cuando se empieza a indagar, cuando nos llaman y uno empieza a indagar qué es lo que pasa, al final la razón de la falencia en la sucesión había sido que la madre había triangulado esa relación durante años. Ella había sido quien había mantenido la relación estable entre el padre y el hijo, pero cuando la extrajimos a ella de la ecuación, la sucesión empresarial se vio afectada. Entonces uno dice, el rol tiene un impacto tan alto que realmente muchas veces no estamos ni siquiera en la capacidad de dimensionar hasta que ellas no faltan. Y ahí es que muchas veces son hitos, ¿no? Puntos de quiebre. Como que uno empieza a asociar, ¿y qué pasó en esta empresa? ¿Qué pasó en esta familia? Y empieza uno a asociar con fechas de la familia y es, ahí murió mi madre, ahí faltó mi madre o ahí faltó mi hermana. Entonces, es bastante importante, definitivamente es el rol menos reconocido. Eh, y es un rol que por lo general está esperando que en algún momento el sistema le diga como, gracias, gracias por tu gestión. Y además que con cualquier golpecito en el hombro para ellas es suficiente, porque se sienten muy orgullosas del resultado de lo que han hecho, a pesar de que no se note, digamos, como su gestión. Y aquí compartiendo como consultores, a veces nos equivocamos en tratar de convencer
de que asuma la transición generacional el fundador o alguno de los hijos y miramos hacia otro lado y quien toma la decisión, si no la voy a decir, es ella. De hecho, en nuestra experiencia, muchos procesos de transición generacional se cuando invitábamos a mujeres, cabezas de familia, perdón, esposas de fundadores que habían sacado a sus hijos a compartir con otras, eran ellas las que vendían realmente el servicio en términos de la experiencia de poder que los hijos trabajaran, lo compartían. Y a Increíble. veces nos obsesionamos hablando a los fundadores y quien toma la decisión es ella. Total, total. A veces ellas son el punto de quiebre o el punto que al final ayuda a equilibrar una balanza. Muchas veces también como ellas están pensando desde la equidad y la justicia, que eso es algo que menciona también Alicia en su libro, y es como, ¿cuáles son los apalancadores de que ellas todo el tiempo estén como, venga, pero proteja a los hijos, estas decisiones hay que tomarlos de manera justa? Entonces también esa influencia que ellas tienen permea al fundador. Entonces uno como consultor no puede ser ajeno a este tipo de influencias que hay en la toma de decisiones, porque como decía usted, doctor, se puede uno equivocar, porque uno puede estar muy enfocado en solamente la posición del fundador, venga, hagamos el proceso con el fundador y resulta que usted no está viendo el poder detrás del poder. Entonces, De hecho, en las entrevistas que siempre hacemos, para mí de las más importantes, es la esposa del fundador, porque es quien conoce a su familia. El fundador anda en otro tema, pero ellas nos conocen a cada uno y recuerdo que en alguna ocasión en un proceso le sugerí a fulano, a uno de los hijos, que fuera el sucesor porque tenía la formación. Y me dijo, no, doctor, él me pareció un poco indelicado. O sea, que uno tuviera ese políticamente nivel. correcto lo dijo, pero Por supuesto, imagínate, ella antepuso el bien familiar, sabiendo que esa decisión, que podía ser la lógica, no iba a ser sostenible. Y me dijo, mi hijo es un poco indelicado y va a terminar aprovechándose de sus hermanos y se destruye la familia y la empresa. imagínese, y ese es un criterio que uno nunca va a lograr evaluar desde el componente organizacional, ¿sí? O sea, eso ni porque traigamos a un headhunter que nos haga todas las pruebas alrededor de perfiles, vamos a poder identificar algo tan íntimo que solamente una madre conoce de su familia. Tal cual, tal cual. No puedo perder la oportunidad, primero agradeciendo esto, absolutamente encantado de mirar los nuevos líderes dentro de ICOEF en empresas de familia, saben que cayó la semilla en muy buena tierra. Y por eso quisiera preguntarle a la abogada, cuando tenemos ahora tantos consultores que nos dicen, oiga, y los abogados metidos de consultores en empresas de familia, ¿qué les pasó? ¿Cuál es la experiencia? Bueno, ahora que me estaba presentando, se me olvidó decir algo que me parece que es sumamente importante y es que yo hago parte de la tercera generación de mi empresa familiar, ¿sí? Entonces creo que eso ha sido una de las cosas que más ha marcado como ese ánimo de formarme, de conocer un poco sobre la consultoría de empresas de familia. Mm, y creo que hay una frase que tengo como muy grabada en mi cabeza de hace muchísimos años en un evento de empresas de familia que se hizo en Cartagena, donde por primera vez lo vio usted, doctor, en una de sus conferencias, que yo iba como asistente a empresas de familia. Yo no tenía en ese momento, no era una consultora que se dedicara a esto. Y me acuerdo que cuando usted abrió su conferencia, usted decía que a usted le decían que era un abogado alternativo Energético, o bioenergético, ¿cómo? bioenergético. Y a mí eso se me quedó y yo cada vez que estoy con las familias y las familias me hacen esta pregunta como, vení María Camila, ¿vos no sos abogada? ¿Vos qué estás haciendo aquí como gestionando emociones y hablando con las familias de todo este componente? Yo les digo, claro, para mí el derecho es una carrera espectacular que nos abre y nos da unas bases de un conocimiento muy integral y nos da sobre todo unas habilidades en negociación, en análisis que son absolutamente relevantes y creo que no son distantes el mundo del abogado tradicional con el mundo de la consultoría, pero definitivamente es un perfil muy específico. Yo lo que he encontrado, lo que encontré en mi desarrollo profesional es que yo quería trabajar con personas, que yo quería estar sentada eh, sintiendo que estaba haciendo un aporte a algo más, no solamente de resolver un inconveniente o resolver una situación que desde el derecho por lo general trabajamos todo el tiempo es como con problemas, sino haciendo un aporte de pronto a las familias
familias, que creo que en la medida que hacemos el aporte a las familias, pues hacemos un aporte que tiene un impacto inmenso, porque le hacemos un aporte a nuestra región, al país, etc. Entonces creo que eso es lo que a mí más me ha encantado, pero yo creo que lo más importante que hay que tener ahí en cuenta es que esto no es una cosa o la otra. Yo soy una excelente abogada, amo mi profesión, también tomo decisiones y direcciono el departamento jurídico de nuestra firma, pero este es el campo que a mí me apasiona. Yo desde el momento en que fundamos Nord con Oscar, yo le dije, Oscar, yo sé que vos me estás llamando a este sueño porque necesitas ese aporte jurídico, porque necesitas ese rol jurídico y yo voy a poner mi rol jurídico sobre la mesa, pero necesito que sepas que en la medida de lo posible me vas a perder en ese rol, porque yo amo trabajar es desde la consultoría. Y ahí es donde ha estado como mi pasión. Y creo que uno puede seguirse formando y uno, obviamente, su mirada jurídica hace un aporte importantísimo en el trabajo con las familias y creo que eso es algo que a las familias les gusta mucho y creo que se puede hacer como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Para cerrar y agradeciéndole a todos, debo hacer un reconocimiento. Empezaste diciendo quién era Alicia y todo lo que trabajó. Yo creo que si Alicia estuviera en este momento y quienes la queremos sabemos que sí, diríamos, Alicia, ¿en qué buen lugar llegó tu ejemplo? Creo que tenemos una excelente consultora de ICOEF, que eres tú, María Camila, y qué honrados de conocerte y saber lo que viene para las empresas familiares, para el grupo de consultores de ICOEF. Muchísimas gracias por estar en ICOEF, estar con nosotros esta tarde y a todos, muchas gracias por seguir en estos y especialmente también a quienes nos van a escuchar porque esto luego se envía y se comparte a quienes no pueden escuchar. María Camila, muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Me siento muy honrada por sus palabras y muchas gracias a todos por la invitación. Natalia, Ah, no, aquí Natalia. tenemos que interrumpir porque está aquí Natalia y con todo el afecto sé que debes estar muy afectada por tu amiga y sabes cuánto queremos y que, menos mal que estuviste acá cuando queríamos honrarla durante todo el tiempo. Un abrazo, Natalia, te Bueno, quiero mucho. Que la muchas gracias. Hermoso, Camila. Y bueno, nada, es un tema que hay que instalar y agradezco que Edgar estés liderando que esto se instale en Colombia y lo vayamos sembrando en toda América Latina, porque el rol de la mujer en las familias empresarias es clave y es con mujeres y hombres, así que es con familias. Mira las Gracias y nuevas Alicias, excelente. mira las nuevas Alicias que Las continúan nuevas trabajando. Alicias. Y sí, somos su legado y la verdad que nos ha honrado ser inspiradora, ser ejemplo, ser pionera en una profesión que también nació de hombres y que se fue abriendo camino y construyendo con muchísimo talento femenino. Así que enhorabuena por eso. Un abrazo a todos. Un Abrazo. beso, cariño. Buenas Chao, noches. chao. Bye, Chao, bye. gracias.